bienvenidos a En 8 Tiempos, un episodio muy especial el que tendremos el día de hoy. Hoy nos vamos a ir al mundo de la dirección de cine, de la estética, de la luz, del manejo y la creación de personajes, actores, con un invitado que además adoro con todo mi corazón, Juan Felipe Zuleta. Yo soy esa persona que lo ama profundamente y soy su fan número uno, pero es que van a entender por qué mi corazón se quiere salir de la emoción de presentárselos el día de hoy. Juan Felipe Zuleta es director de cine. En este momento su película Unidentified Objects está en las salas de cine de Colombia después de 86 festivales de cine. Como 70. Pero Como sí. 70 festivales de cine por todo el mundo. ¿En cuánto tiempo? En un año. Más o ¿Un menos. año? Sí. ¿Cómo ha sido esa maratón? Ha sido increíble. O sea, saber que la película se está mostrando todos los meses en un lugar diferente, en un país diferente, viendo reacciones. O sea, eso es muy bonito. Juan Felipe es de Medellín, pero está en este momento radicado en Nueva York. Ha hecho comerciales para Estela. Ahorita hablaremos de ese comercial. Si quieren llorar, vayan a verlo. Es hermosísimo para el Día del Padre. Budweiser, videos musicales para Maluma, el video oficial de la FIFA, Ross. ¿Qué más? No, sí. Cosas muy tesas. Sí, gracias. Sí, he trabajado con varios artistas y marcas, pero apenas siento que tengo mucho por andar y mucho por caminar, pero sí, gracias a Dios he tenido muy buenas oportunidades hasta ahora. Me siento muy agradecido. Muy lindo eso que dices, porque sí, cuando uno ve el resultado final, uno dice, wow, es que tiene su película, su feature film en este momento en las salas de cine de Colombia, y bueno, sí, es un video para Maluma, pero quiero que nos metamos a ese proceso, a cómo llegaste ahí, porque el proceso no siempre es tan hermoso o tan, sí, glamuroso como se ve en los red carpets. Tú estudiaste en el colegio en Medellín, Colombia, ¿y en qué momento tomas la decisión de irte y hacer de esto? ¿Fuiste tú? Yo no sé si tú te acuerdas. Yo me acuerdo de una conversación que tuvimos que nunca se me va a olvidar. Ay, no, lindo, cuéntame. A mí siempre me encantó el cine y contar historias, y es lo que me apasiona. Siempre hay miles de películas y no lo has mencionado, pero yo tomé clases contigo de actuación, no porque quería ser actor, pero porque quería ser director, porque me gusta el teatro, me gusta las artes en las que se colaboran con las personas. Pero yo me veía decente en el colegio, me iba bien en matemáticas y me encantan los veleros, me encanta velerear. Mi papá tiene un velero pequeño en el Peñol. Y, y un día como que estaba pensando estudiar como ingeniería porque pues, no hay muchas personas, no hay muchos directores así grandes de cine que uno diga en Medellín que uno pueda seguirles el paso. Pues en este momento ya están empezando a salir algunos, pero todavía no como de un calibre internacional. Y en esa época menos. Entonces, yo me acuerdo una vez que, tú no te acuerdas, pero yo me acuerdo muy bien que yo te pregunté como que, Mari, estoy acá, como quiero estudiar esto, me quedan como 6 meses de colegio, me voy a ir, pues tú qué piensas? Y tú me dices, pues Juanfe, yo creo que sigue lo que te dice tu corazón, que al fin y al cabo eso es lo único que importa y no te vas a arrepentir. Y porque yo estaba en el dilema de si quería intentar hacer cine o quería intentar hacer videos y quería meterme por este camino. Y me convenciste. Y yo me acuerdo que estaba haciendo un cortometraje que tú me prestaste, creo que tu cámara. Sí, que más te perdiste y tus papás y los papás de la actriz casi Sí, se mueren del susto tú me porque no prestaste. aparecías. Yo tenía 16 años o 17, no me acuerdo ya. Sí. Y fue mi primer cortometraje. Y tú me prestaste tu cámara, que yo me Sí. acuerdo que la recogí. Ajá. Y hice la historia y lo edité y hice todo. Y mi hermano hizo la música. Y fue mi primera experiencia dirigiendo actores y contando una historia audiovisual. Y yo creo que ahí es donde empecé, como que me encantó el proceso y ahí empezó todo. Pero yo creo que lo resalto porque vivimos en una sociedad donde es muy común que la sociedad nos diga qué tenemos que hacer o por qué camino nos tenemos que ir, porque hay maneras más fáciles de sobrevivir o oportunidades que se presentan que uno las tiene que coger por necesidad, que es la realidad. Pero yo siempre intenté manejar eso muy bien, pero siempre con el norte y gracias a Dios tuve como tuve esa certeza desde muy joven de lo que me gustaba y lo que quería hacer.
Y te escuchas a ti Y me mismo. escuché a mí mismo y empecé a construir una relación interna conmigo mismo, que es otro tema que podemos hablar de Sí, lo que total. es, pues, lo que has sido tú en mi vida, lo que ha sido mi hermana en mi vida, Sí, y el hecho de que ustedes son mejores amigas. sí. Entonces también es como muy afortunado de poder crecer bajo una influencia que me ha llevado por un camino de riesgos, de lo desconocido, De de apuestas, muchas apuestas, de meter la pata de y sentirse corregir, incómodo, de de sentirse incómodo, eso es súper y importante. aprender a navegar el mundo sintiéndose incómodo porque estás metiéndose en circunstancias que son difíciles, Total. Y que implican una apuesta. 100%. Porque es que cuando uno se va por la fija, en lo cómodo, pues sí, se queda haciendo lo que se espera de ti tal vez o lo que otros ya han hecho. Pero cuando tú te tomas la decisión de, ok, puedo estudiar una ingeniería y tener un camino convencional en el que tal vez sea feliz, pero tal vez no, y decir, no, me voy a arriesgar. Yo me acuerdo perfecto cuando Juanfe estaba en mis salones, tuve la suerte de tenerlo en clases de actuación, cuando no se usaba y además era como una escuela muy pequeña. En ese momento no era Vía Academy, la escuela de un montón de alumnos que tenemos ahora, sino que era en una casa más pequeña y tú sabías que necesitabas estudiar eso para poder entender al actor y te arriesgaste a hacerlo a pesar de que, de nuevo, no era lo que estaba de moda, no era lo más convencional, implicaba tal vez bullying en algún momento. Sí, pues yo creo que 100%. Y yo, es más, Ujú. a mí no me hicieron tanto bullying precisamente porque me da miedo decir que tomé clases de actuación. Entonces Y yo es era como, muy, wow, muy increíble calidad. que eso pase, pero pasa y todavía Es pasa. la realidad, es Ujú. verdad y pasa. Y así todo dijiste, listo, si alguien se entera, me van a hacer bullying, pero no Y me ya no me importa, lo voy a importa, hacer, no me importa. lo voy a hacer. Ahorita hablamos de una persona muy especial para Juanfe y para mí. Tenemos en común a la mejor coach. Es tu hermana, es mi mejor amiga, pero es una coach que se encarga de trabajar con personas extraordinarias para llevarlas a su máximo potencial. Y cuéntame cómo es el trabajo con Caro Zuleta y qué es lo que ella hace en esas sesiones contigo que lleva a que tú hoy hayas hecho una película que no es convencional tampoco, en un tema que ya vamos a hablar de él porque es una película increíble, que no es comercial, normal. Tiene algo que ver con Caro Zuleta y con el trabajo Sí, que haces con ella. 100%. Pues yo creo que el tema y la comercialidad de la película es más yo como tomando ese riesgo, pero, a ver, hay una cosa que mi hermana trabaja, si lo pusiéramos a poner en términos muy simples, Ajá. y es la relación que tenemos nosotros con nuestros pensamientos. Uh-huh, Eso es como, de ahí parte todo. uh-huh, Entonces, por más simple que suene, cuando las circunstancias son cosas que no podemos controlar, uh-huh, que es como que hoy salga el sol. uh-huh. No hay nada que podamos hacer para que salga o no salga el sol. Es lo que es. Que haya una Que pandemia, haya que una me deje mi pandemia, pareja, que me deje eso no mi... lo puedo No lo controlar. puedo controlar, que la temperatura en este cuarto sean 20 grados centígrados, no lo puedo controlar. Pues Uh-huh, de pronto sí se puede controlar con el termostato, pero en la ciudad no se puede controlar. uh-huh, Que llueva, que no llueva, o que alguien me invite a un proyecto o que no me invite. Pues todas las circunstancias que pasan en el mundo es muy, muy importante definir. Son hechos reales, son cosas que suceden. Que yo tengo café en uh-huh, este vaso, eso es una circunstancia. uh-huh, Ya lo que viene es como los pensamientos que pensamos alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, con mi película, eh, pues hay muchas etapas que te quiero contar, pero una cosa que te puedo contar ya es cuando la hice, yo, yo tenía que recoger fondos para hacerla. uh-huh. A mí siempre, eso es una de las cosas más difíciles que cualquier realizador, músico, artista, bailarín necesita tener fondos para poder crear su arte sí o sí. El cine y el audiovisual es un tema costoso. Para las personas que no están en el mundo del cine, ¿cuánto cuesta en promedio hacer una película independiente? Ni siquiera las big Pues mira, features. en Estados Unidos una Ajá. película independiente es considerada independiente si vale menos de $5 millones. Pues es Uh-huh, como, pues o hasta más plata. uh-huh, Pero esa película mía valió, pues no tengo miedo en decir el precio, está uh-huh. bien. Valió $300,000. Wow. Que para el cine es muy bajito, Ajá. para mí era mucha plata. Y para el resultado que vimos, por favor, Sí, vayan a verlo antes de que se vaya a las salas de cine de Colombia.
es hecha con un profesionalismo, una calidad, unos lentes, que ahora vamos a hablar de esos lentes, una estética y unos actores norteamericanos profesionales que el que la vea Sí, nunca se no, parece de imagina. millones, de varios billones. Sí. Y la parte que vuelvo al punto de lo que quiero decir de mi hermana es como solo el proceso de recoger plata. Yo he tenido dificultad recogiendo $1,000 para mi primer cortometraje. Pues no el que hice acá, uno que hice en Estados Unidos. O sea, mi segundo cortometraje. Fue dificilísimo. Después de otro que hice recogí 14,000. Después de otro que hice recogí 8,000. Después para mi película recogí 300,000. Y en este momento estoy recogiendo 2 millones para mi segunda película. Yay. Y la verdad, todo es lo mismo. Ah, Es siempre esa duda contra mí mismo de que no soy capaz, de que no hay plata, de que no hay... Pero esos son pensamientos. ajá. La realidad es que sí hay fondos de cine, la realidad es que sí se hacen películas todos los días, la realidad es que sí hay una industria y que hay gente que quiere invertir en el cine, sea porque por un modelo de negocios, o sea porque quieren contar una historia, o sea porque quieren invertir en arte. O sea, el mundo es demasiado abundante y hay muchísimas cosas y están ahí. El problema es que uno hay veces si se pone a pensar lo contrario, entonces se queda quieto sin hacer nada. Entonces, una de esas, lo que más he trabajado con mi hermana es como, pues te estoy dando ejemplos, pero es la relación con los pensamientos. Y el primer pensamiento no lo controlamos nosotros, pero los pensamientos que siguen. Es cuando la vida me pone una circunstancia difícil y en vez de pensar, darme y quedarme quieto y algo que me haga reaccionar de una manera en la que no voy a, pues no es mi mejor versión, empiezo a pensar de una manera diferente y eso empieza a influenciar la manera como me siento de mí mismo y las acciones cómo voy a reaccionar. Entonces, cuando uno empieza a tomar riesgos, es básicamente eso lo que pasa. Te empiezas a poner en circunstancias donde no necesariamente van a salir igual como las estabas planeando. Pero si tú te dejas llevar, empiezas a irte en una dirección que no quieres. Pero si tú te empiezas a pensar y a sentirte y a actuar como en verdad te sientes al respecto a esa circunstancia para que la próxima circunstancia se dé a tu favor, empiezas a crear algo, empiezas a construir. Y a ti que estás escuchando esto, devuélvete y vuelve a escuchar todas esas palabras, porque parecieran muy comunes, pero es que realmente ahí está el poder y la libertad. Así es todo. Somos lo que pensamos. O sea, es así de simple. Y por eso, digamos, he empezado a meditar. Hablando de herramientas, esa es una de las herramientas más fuertes que creo que, porque lo que hace la meditación es que te entrena, es como ir al gimnasio, te entrena para poder analizar y observar los pensamientos de una manera más fácil, para que los puedas como observar hasta que se desvanezcan y darte cuenta que es solo un pensamiento. Y ese pensamiento te está haciendo sentir nervioso, taquicardia, solo que lo que estás pensando. Y sabes que se nota como lo has ido interiorizando. Ahorita, antes de empezar a grabar este episodio, Juanfe apagó el celular y me dijo, "Ay, Mari, voy a estar 1 hora descomunicado y siento una ansiedad". Que identifiques ese sentimiento es el ejemplo de que eso que estás haciendo sí está funcionando. Empieza con esa identificación. Ajá. Precisamente empieza con, en inglés se dice self-awareness. ¿Cómo se dice la palabra en español? Sí, conciencia. Conciencia. Pues, Es conciencia. bueno, es consciousness, pero sí es es conciencia corporal, mental, emocional. estar presente. Estar presente. Ok, ahora dijiste que somos nuestros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Juanfe en este momento? Pues, o sea, como todos los seres humanos, siempre entra el saboteador, siempre entra todo esto, siempre entra los pensamientos que se te meten en el camino, pero lo interesante es como, a ver, es donde estoy en mi vida, estoy en un punto en mi vida donde he tenido épocas donde, por ejemplo, una cosa que hice es que yo no miro redes sociales. Okay. Entonces, cuando me escribes por Instagram, si me demoro respondiendo, eso es porque tengo a alguien que me la está administrando. Ajá. Pero es porque eso te hace pensar y te hace meter y te hace mirar otras cosas, mientras que yo prefiero estar enfocado conmigo mismo. O sea, te distrae. Lo distrae a uno. Y esas distracciones crean pensamientos que uno no quiere. Entonces, si me dices lo que yo quiero hacer o lo que estoy trabajando, y siempre es un proceso, nunca es un trabajo terminado porque somos humanos y somos imperfectos, pero es poder empezar a desarrollar una relación conmigo misma donde simplemente pueda ver yo y mis proyectos y ya. Y simplemente todo lo que hago y todas las acciones que tomo son en camino a eso. Ninguna de las distracciones que existen alrededor del mundo me
no dejarse afectar Te por nada más. perturban. Sí, nada más. O sea, es como, es un nivel de enfoque donde como que apago todo. Ujú. Garbage in, garbage out. Entonces, si le Ajá, meto basura a mi cerebro en lo que consumo, desde no solamente lo que como, sino lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo, 100%. va a ser equivalente a lo que produzco. Entonces, si le meto basura, ¿Cuántas sale basura. personas? Si le meto inspiración, sale inspiración. 100%. Y es el dilema de cuántas personas se rinden porque vieron que una persona hizo algo y dicen, no, nunca va a llegar a ser como eso. O lo mismo pasa mucho con la idea de las mujeres de que tienen que ser perfectas y el cuerpo tiene que ser así. Y cuántas mujeres han sufrido Ujú. de su propio cuerpo, de su personalidad, porque no son como esa modelo perfecta y todo. Pero al fin y al Ujú. cabo es como, no, tú eres perfecta como eres y te estás dejando meter esos pensamientos y esa psicología porque alguien quiere vender más ropa interior. Pero la realidad, eso es la circunstancia, es que ella es un ser humano que no sabe los problemas que tiene, no sabe la realidad de ella, no sabes nada de ella y solamente estás creando todos esos pensamientos que te están haciendo sentir de esta manera. Y los Y compras eso y nos te los pasa a crees. todos, Claro. como artistas, como creadores, siempre estamos mirando el trabajo de esa persona y no sabemos nada de ellos, no sabemos el camino, no sabemos qué tan duro ha sido, no sabemos si el papá es un billonario y pudieron hacer 25.000 videos, no sabemos nada, pero todos son Ujú. pensamientos, entonces es como, en este momento estoy enfocándome en crear un filtro y eso comienza en las mañanas, entonces Ujú. para mí las rutinas mañaneras son muy importantes y eso es como, si me dices cuál es mi pensamiento, empieza en la mañana. En lo que sí puedes controlar. Lo que sí puedo controlar, qué hago y cómo empiezo a organizar mi mentalidad para el resto del día. Ujú. Para que Ujú. cuando empiece el día, sean las circunstancias que vengan, tenga un poquito más de tranquilidad Ujú. Y y enfoque. control dentro de lo que uno puede controlar. Exacto. Control de mí mismo. Exacto, porque tú no puedes controlar lo que opine la audiencia de tu película, no puedes controlar lo que escriban en un No. review, aunque el San Francisco Magazine escriba que esta es una película de culto. ¿Cuál es el quote exacto? Porque es increíble. Que es inmediatamente se convierte en una película de culto clásica. O Pues sea, como la cult revista classic. Es de San Francisco en Estados Unidos escriba eso. Tuviste unos reviews increíbles también en el New York Times. New York Times, Golden Globes, The Wrap, pues muchas publicaciones grandes, sí, gracias a Dios. Voy a recordarles, Juanfe nació en Medellín, Colombia, estuvo estudiando actuación en Vía Academy. ¿En qué momento tomas la decisión de voy a pensar en grande, me voy a ir y lo voy a apostar a este sueño? Pues yo creo que empieza con la conversación que tú y yo tuvimos. Y Ujú. yo creo que lo que tú dices, describes como pensar en grande, es, yo creo que es donde entra mi hermana. Ujú. Es donde entra esa estructuración de pensamientos de, pues si tú crees que eres capaz de recoger $2 millones y si crees que no, los dos estás en lo correcto. Ya. O sea, tú tienes toda la razón. Toda la razón. Y ahora párate y hazlo. Si tú eres capaz de hacer un cortometraje o no, Ujú. tienes la razón. Y entonces te vas a estudiar inicialmente, ¿entras derecho a NYU o antes de No. cuál fue el proceso de formación? Que acá es otra cosa muy interesante. Ujú. Cuando ya llegó como la hora de eso, yo apliqué a 2 universidades en Estados Unidos sin como nada de, bueno, yo voy a entrar, no sé qué. No Ujú. entré a ninguna de las dos. Ok. Y apliqué a USC y a University of Austin en Texas. No Ajá. entré a ninguna de las dos. Creo que una me puso en lista de espera y después no entré. Y entonces había me fui por un community college en Los Ángeles que se llama Santa Monica College. Ujú. Y un community college, la sociedad y la realidad no es tan prestigioso como NYU. Ujú. No, lejos, no. Lejos, no se compara. Ajá. Es como un college que es gratis para las personas en Estados Unidos. Ujú. Pero ahí tuve una de las mejores formaciones que tuve en mi vida. Wow. Porque me pude rodear de muchas personas de todas las edades, de muchos caminos de la vida. Pude conocer actores famosos que están tomando clases de cine. O sea, como que me abrió un lente muy diferente al mundo. Y ahí es donde me di cuenta que al fin y al cabo el arte y la creación, no necesariamente, y eso lo hablo mucho con Matthew, que es el actor de mi película, y él lo dice, no es un espejo a nosotros mismos de nuestra realidad, es un martillo para romperla y crearla. Wow. Y ahí ahí me empecé a dar cuenta que, ¿para cuál es mi próximo paso? Voy a entrar en NYU, así sea que me tocó coger un atajo diferente o un camino un poquito más largo. Y entré y apliqué y entré a NYU y me gradué a los 4 años, que es lo normal, pues desde que salí del colegio. Y ya en NYU, la verdad, cuando entré en NYU, vi a los otros estudiantes como niños,
porque yo ya había vivido un poco más calle, ya había trabajado en sets de películas independientes como PA, ya había conocido, había tenido un camino mucho más diferente. Pues y había hecho cortometrajes bajo mis propios términos, donde yo había recogido la plata, donde yo los había editado, donde yo había recogido todo. Entonces como que ya había empezado una formación personal, quizá lo que me empezó a dar en NYU fue a complementar lo que yo había formado. Y esa historia me encanta porque muchas veces, no, es que no me aceptaron en la universidad, cambio de plan. Entonces voy a volver a ingeniería, de pronto en EAFIT si me acepten. Pero a pesar de que tuviste un primer obstáculo, no lo miraste como un obstáculo con lo que no podías controlar, sino que dijiste, ok, lo que sí puedo controlar es lo que hago mientras estoy en Santa Mónica, la gente que conozco. Hay unas historias de que tú te ibas a jugar fútbol y conocías en unas Sí, prácticas que hiciste en en un, Paramount. ¿Cómo fue esa sí, historia? yo jugaba bien fútbol, y solamente para estándares, un peladito de 18 años que tenía buen estado físico y corría, y estaba jugando en una liga y alguien me vio jugar y me dijo, hey, queremos que te metas a nuestro equipo. Entonces me metí al equipo de ellos y jugué una temporada con ellos, y al final de la temporada me volví muy amigo de ellos, y al final me dijeron, pues como que les pregunto, ¿ustedes qué hacen? Somos, no, somos productores de Paramount, producimos Transformers, producimos estas películas grandes, y yo como que no podía creer. Y me dijeron, ¿quieres hacer una pasantía con nosotros? Gratuita. Gratuita. Pero de todas maneras, poder estar en las llamadas con los productores más Total. grandes, poder estar ahí, me pusieron a leer guiones todos los días, y vuelve lo mismo, es como... esa empresa era tan prestigiosa que las únicas universidades que conseguían pasantías eran Harvard, USC, pues las más grandes de cine Wow. o pues de Ivy Leagues. Pero hay un estudiante de Santa Mónica College colombiano también ahí con estos otros estudiantes, y eso es como prueba que al fin y al cabo, o sea, o sea, y me dio duro ir a Santa Mónica College al principio, me sentí un poco, especialmente al principio, fue como veía a muchos de mis amigos del colegio ir a universidades muy buenas y construir caminos, pero eso me construyó ese grit. Es como se Sí, dice sí, en español. perrenque, Sí, perrenque. perrenque, Ese perrenque. 100%. Total. Y, y de nuevo, pudiste haber renunciado y haber dicho, no, no, no pasé a las universidades, me voy a quedar estudiando 100%. ingeniería. Pero tenías claro para dónde ibas, qué tenías que hacer para lograrlo, aunque uno no supiera el camino. No, pues el camino, al fin y al cabo, siempre es quiero hacer películas. Ajá. Este siempre ha sido mi camino. Mi destino final es quiero poder llegar a un punto donde pueda hacer las películas que quiero hacer y puedo conseguir financiación y con los colaboradores que quiero. Ujú. Siempre es difícil. El punto es como qué pasos tengo que dar. Y exacto, no sé el camino, pero me empecé a dar cuenta que, pues, me salió lo de Paramount. Después de que había caído y estaba ahí, estaba como perdido, pero me salió eso y por ahí me salió otra oportunidad. Después apliqué en NYU y entré. Ujú. Y ya de ahí no solamente estuve en NYU y me fue bien y terminé, pero a los 2 años me gané un premio muy prestigioso de NYU para mi primer película que me dieron $50,000 para desarrollo. Entonces Ujú. ahí es donde como que, bueno, no solamente en tres, pero también ya estoy... Entonces ya como que te empiezas a dar cuenta que al fin y al cabo todos somos seres humanos y todos vamos por el mismo viaje y no importa si una persona, pues obviamente los recursos es una cosa de realidad, hay gente que tiene mucho más privilegio que otras, pero digamos yo en Estados Unidos no conozco No, total. a nadie. Era abrirte las puertas por ti mismo con el fútbol y conociendo. Juanfe, tú tienes una cualidad que quiero resaltar que es muy importante y es que tienes una capacidad de conversar y sentarte a Gracias. hablar a cualquier persona que es muy valiosa. Creo que en conversaciones has abierto muchas puertas. Muchísimas, muchísimas. Y esa es la otra cosa, es como una ciudad como Los Ángeles, Nueva York, inclusive hoy en día para un artista una ciudad como Medellín o Bogotá, pues ya la industria está creciendo más acá en Colombia, pero en Nueva York y en Los Ángeles yo creo que al fin y al cabo no, o sea, solamente con ir a un café y hablarle con una persona, una de las personas que empieza a encontrar, o sea, hay uno de mis mentores más grandes que tengo que conseguí por pura coincidencia. Cuéntame. O sea, es la prima de una amiga mía de Medellín, se reunió conmigo una vez en Nueva York y, y ella estaba como, se había mudado ya como 6 meses y ya consiguió una roommate. Y la roommate estaba saliendo con este señor. Y yo Ujú. le conté a ella que yo a mí, pues ella sabía que yo estaba estudiando cine. Y ella, el otro señor era un man que financiaba cine. Y por casualidad le contó al otro man, no, es que tengo un amigo que está en NYU que le gusta el cine. Y el señor dijo, invítalo. Y yo estaba ya, eran las 11:30 de la noche, un día yo estaba dormido. Ella me llamó, yo contesté el celular, me dijo, ven que este señor te quiere conocer. Me puse pantalones, me puse la camisa, me fui, cogí el metro, llegué, me senté al lado, lo conocí y en este momento somos muy amigos.
Es una persona que ha influenciado mucho en mi vida, conoce muchísimas personas, me presentó al director de James Bond, a Mark Forster, y me ha presentado muchas personas y siempre pues ha estado ahí como dándome advice, pues como... Y es que se habla mucho del concepto del network y la importancia del network y hacer networking y todo eso, pero creo que el concepto es exactamente, es abrirte, conversar con la gente, contarle a las personas lo que estás haciendo. Las personas de manera desinteresada siempre van a querer ayudarte, Ujú. que es un mindset diferente a no cuentes porque se te van a robar tu idea o guárdalo porque el universo hace que entonces no pase. Tu caso ha sido todo lo contrario. Sí, es como... Hay veces como que nos resguardamos más, pero en verdad que estamos resguardando. Al fin y al cabo es como... especialmente cuando uno empieza, lo más importante es cómo le puedes servir a la gente, cómo le puedes ayudar, cómo le... Yo, digamos, a este señor nunca le pedí un favor, Ok. pero digamos tiene una hija que entró a NYU, yo le ayudé como lo que pudiera para que mostrarle la universidad, para todo, cuando pues servirle a la gente y como agregarles valor de una manera u otra. Digamos, en este momento es como yo quiero dirigir, pero la manera como le va a empezar a sumar valor a las personas es como yo soy buen director. Ujú. Y no Entonces, solamente eso, de hecho hay un montón de historias divinas alrededor de tu equipo actual. ujú. En el colegio en el que Juanfe estudió había un proyecto para graduarse en 12 donde hay que hacer un trabajo con la profesión en la que uno quiere. Tocaste la puerta en un lugar. ¿Y quién es esa persona para ti ahora? Sí, o sea, hablando de coincidencias de la vida y como a veces el universo como conecta, Ujú. cuando uno le pone la energía a lo que es, empiezan a abrir caminos y empiezan uno a encontrar oportunidades. En el colegio, haciendo el proyecto de grado, fui y encontré esta productora chiquitica. No, no fui a Telemedellín, no Teleantioquia, fui a una productora de estudiantes que se habían acabado de graduar de la Javeriana. Tenían 23, 24 años. Y, y entre esos había un personaje que se llamaba Camilo Monsalve. Yo tenía 17 años y Camilo ni siquiera era, pues en esa época era como fotógrafo y estaban intentando crear una empresa y estaban haciendo pues videos pequeños y yo aprendí mucho de ellos, pero resulta que Camilo y yo quedamos muy amigos y él me enseñó muchas cosas y ahí empezamos yo lo empecé a ver al crecer, crecer, crecer y yo por otro lado estaba haciendo como creciendo y él empezó a filmar mis cortometrajes en el 2014, 2015, 2016, todos los proyectos los empezamos a hacer juntos y él se volvió de la nada, se empezó a volver como uno de los cinematógrafos más grandes de Colombia. En este momento, si no es el más grande, yo creo que ha cogido mucho, no solo en Colombia, internacional. Él vive en Nueva York, ha filmado comerciales de BMW en Dubái y en Arabia Saudita, iba a filmar en todos los países. Pues es un DP que se estableció a un nivel muy alto y seguimos. Y llegamos, Eso iba a decir. Y él es el DP ahora de tu comercial con Maluma para sí, Jeff, del video de Maluma, el de las mujeres, que es un video hermosísimo. Les voy a compartir aquí unas él no rodó ese, imágenes. pero sí hizo mi película. Ok. Entonces, pero exacto, ahí llega un punto donde obviamente en la realidad de la industria, si él está ocupado, yo tengo otro proyecto, es difícil Ujú. trabajar juntos, pero sí hemos llegado a un punto eh, donde ya pues, es uno de mis colaboradores principales Ujú. y un mentor y seguimos una buena amistad y yo creo que seguimos con esa, cuando uno encuentra un equipo que tiene esa ambición que tenemos nosotros de poder llegar a, y lo hablamos todo el tiempo, decimos nuestros sueños y todavía aún más estamos más cargados con esa energía porque nos hemos probado a nosotros mismos que sí somos capaces. Entonces es muy bonito lo que tú dices. Es Ujú. como, y ahí vamos, él en este momento está creciendo mucho también y a mí me entusiasma para yo también Ujú. seguir enfocado y creciendo. En ese trabajo en Paramount que te tocaba leer guiones, llegaste a un guión que te encantó y dijiste, cuéntanos también esa historia Otra, que es hermosísima otra también. coincidencia de la vida. Por fútbol llegué a Paramount. Paramount me leí un guión que lo había escrito un estudiante de 18 años de UCLA. Uno de los mejores guiones que me había leído, que me pareció increíble. Y resulta que después cuando me transferí a NYU, alguien se había transferido de UCLA a NYU. Y yo le pregunté, ¿conoces el escritor de este guión que se llama Leland Franco? Lo quiero conocer. Yo no puedo creer que un pelado de 18 años escribió esto. O sea, es como un nivel muy alto de escritura. Y me lo presentó. Se conocían por pura coincidencia. Y ya Leland escribió mi primer largometraje. Es uno de mis mejores amigos y estamos trabajando en muchos proyectos juntos. Tú le dices coincidencia, yo creo que es hacer el trabajo. Es hacer el trabajo, pero también es como, sí, yo estoy de acuerdo, es hacer el trabajo, pero yo creo que la vida
hay algo que no sabemos qué es, pero hay como una energía en el universo y nosotros somos seres muy poderosos. Entonces, cuando tú empiezas a enfocar esa energía, el universo empieza a conspirar a favor tuyo. No sé cómo explicarlo. No sé, a ti Ajá, te ha pasado con ajá. seguridad, Sí, pues sé, porque sé tú... de qué hablas. Pero es como... Sí, no son coincidencias, pero puede haber encontrado otro escritor, ¿me entiendes? Pero Ujú. el hecho de que haya sido esa persona y que haya fluido naturalmente y que haya llegado hasta ahí y sigamos... Entonces, sí, de pronto sí hice el trabajo, pero es como el hecho de que le escribí Total, y que no me quedé quieto. total. Y que preguntaste si alguien lo conocía. Y por otro lado, de parte de él, haber escrito ese guión en ese momento a los 18 años. Muchas veces estamos esperando el momento perfecto, conocer a la persona perfecta, tener el presupuesto perfecto para empezar a hacerlo. Y tu película es el ejemplo de empezar en pandemia, cuando no hay nada, cuando no hay un peso. Metámonos un poquito a ese proceso creativo, ¿cómo fue? Sí, mira, es que la historia es un poquito más larga porque yo tenía el premio que te conté que me gané en NYU, Ujú, es otro largometraje que iba a hacer, que ya estaba ujú. escrito, ya estaba casi que financiado, nos habíamos movido muchísimo y ese proyecto con la pandemia colapsó completamente. Y era un proyecto que llevaba desde el 2017 dándole, Lilan y yo escribimos el guión, nos ganamos este premio en NYU, habíamos conseguido financiación, o sea, estaba muy montado. Y cuando colapsó, y yo también yo estaba trabajando en un trabajo en una agencia de publicidad, me había salido en el 2019 para hacer esa película y entró la pandemia, entonces quedé como en un hueco, la verdad en un hueco como financiero, un hueco por todos los lados que puedas decir, pues como que me tocaba pedir plata prestada para pagar la renta, el Ujú. arriendo en Nueva York, encerrado sin poder salir. Y, y ahí es donde Linan y yo nos encontramos como en este lugar muy puro de tristeza y de soledad y de cierta manera esa emoción fue como intentando encontrarnos a nosotros mismos fue donde se catapultó mi primer largometraje. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? A No podían escribir. salir. Lo primero Empezamos. que pasó fue empezaron a escribir. Ujú. O Después sea, de que había un guión escrito, ¿qué siguió? pusimos ese guión al lado y dijimos, hay que escribir algo que podamos hacer. Ok. Entonces, primero, yo personal, sin Lilan, escribí un cortometraje, Ujú, que es muy bacano, una idea muy bacana, y alguien me ha dicho que me ayuda a financiarlo. Pero resulta que el presupuesto se subió y era bastante difícil. Y Camo, esa persona que ujú. conocí en Medellín en el 2011, 2010, me dijo, espérate, si haces hacer un cortometraje caro, ¿por qué no haces un largometraje? Y me rayó la cabeza así súper loco. Ujú. Entonces yo llegué, cogí y dije, tienes toda la razón. Copié el cortometraje y lo puse a un lado. Llamé a Liran y dijo, tengo estas ideas, tú tienes estas ideas, tenemos tiempo, sentémonos a trabajar y empezamos a escribir Unidentified Objects y objetos no identificados. Y empezó a crecer y a crecer y en 3 semanas teníamos una versión de un guión muy buena. Y ya de ahí fue como con un productor amigo mío y un equipo dijimos, bueno, como en la pandemia nadie está trabajando, aprovechemos eso. Y pusimos una fecha y empezamos a trabajar hacia esa fecha. Yo dije, a esa fecha tengo que tener plata, cast, locaciones, presupuestos, seguros, cámaras, todo. Y entonces, ¿cómo pasó? Si estábamos en pandemia y nadie estaba Zoom, trabajando. recogí, bueno, entonces recogí el principio, como en esa época el presupuesto que queríamos que era $160,000. Ajá. Mi objetivo era recoger 100,000 Ujú. para empezar a filmar. Entonces tenía que recoger $100,000 como en un mes y medio. Eh, pero después para empezar a filmar. Entonces empecé a hacer, una vez tenía el guión, ya estaba haciendo casting, ya estaba haciendo todo, nos empezamos a mover rápido y pues, o sea, todo por Zoom, todo por Zoom. ¿Cómo lograste que los dos actores principales de la película aceptaran? Eh, Matthew fue más fácil porque pues ahí era el actor protagónico de mi primer largometraje es una persona de talla pequeña. No hay muchos papeles protagónicos para ese tipo de actores. Entonces sí pudimos audicionar muchas personas que están interesadas en el proyecto. Inclusive él mandó la audición tarde porque él Ujú. se le había muerto la abuela o tuvo una muerte en la familia, entonces estaba como pasando por una época difícil. Pero yo le insistí que no lo enviara. Con Sarah Hay, que es la actriz principal, yo le escribí a los managers y a los agentes. Y ella se ha ganado globos de oro. Es una Ujú. actriz mucho más grande. Ujú. Y los agentes me dijeron, yo quería que hicieran una lectura con Matthew de química para ver si Ujú. funcionaban los dos. Y ella, básicamente, los agentes me dijeron, no, ella no lee, mándenle una oferta y de pronto la consideramos, pero si no, nada. Ujú. Y nos cerraron las puertas, nos dejaron de contestar los correos. A los 2 o 3 días, ella me escribe por Instagram y me dice,
vení, me gusta mucho tu idea, me gusta el proyecto, me gusta la energía, me gusta el personaje. No le digas a mis agentes ni a mis managers, pero yo estoy dispuesto a leer por Zoom ya. Wow. Ponnos hagamos una junta con Matthew y démosle. ¿Eso era qué mes del 2020? Julio. O sea, estamos todos jodidos más o menos. Jodidos, no había vacuna, no había nada. Y tú estabas buscando Yo estaba cómo hacer un largometraje intentando encontrar plata. con actores extranjeros en Nueva York. Con SAG, yo quería hacer la película Ajá. con actores de muy buen nivel, entonces estaba intentando sacar permisos de la Unión de Actores. Ujú. Que como saben, la Unión de Actores es muy poderosa, es muy organizada, es muy difícil. Entonces eso también fue otro duelo que teníamos, como intentar que nos aprobaran el proyecto. Y nos lo aprobaron Ok. 2 días antes de rodar. Y fue el primer proyecto rodado por SAG-AFTRA en la costa este de Estados Unidos después de que se cerró la pandemia. Definitivamente los límites los pones tú, los pongo yo. Esta es una historia demasiado hermosa y por eso la quería traer. Porque, disculpas, hay miles. Razones para no hacer ese proyecto que tienes en tu cabeza, hay miles. Pero es que la humanidad necesita que tú y solo tú te pares y lo hagas. Así como Juanfe, en plena pandemia, tienen que ir a ver la película porque es que no tengo palabras suficientes para expresarles la fotografía de esa película. El manejo de iluminación tuyo es divino. Tú tienes una capacidad de ver la luz. Yo sé que uno de tus fuertes es el trabajo actoral y el manejo de emociones y de creación de personajes muy densos o con muchas capas, diría yo. Vámonos a la parte técnica un momento. ¿Cuál de los dos te apasiona más? ¿Trabajo actoral o la parte técnica? Yo creo, a ver, yo más que ponerlo como la parte actoral o la parte técnica, yo creo que hay una parte creativa, es la historia. Uh-huh. Entonces todo al fin y al cabo son herramientas que sirven la historia. Uh-huh. Como director, yo tengo una preparación constante y todavía me sigo preparando de trabajar con actores y construir un lenguaje con actores, que para mí eso es supremamente importante. Entonces a mí me encanta eso porque en los actores es la capa más importante narrativa. Entonces es como construimos mundos de dónde vienen los personajes, construimos mucha confianza, construimos muchas herramientas y que todos los actores son diferentes. Entonces también por eso hay veces bueno entender diferentes técnicas, diferentes caminos para poder entender de dónde vienen. Hay actores naturales, hay actores que son Meisner, hay actores que son Stella Adler. Adler. Pero más que las teorías y más que eso, al fin y al cabo es como cómo podemos construir un personaje auténtico y que sea propio de nosotros. Y mi trabajo como director es guiar y construir tanta confianza que ellos confían en mí a ciegas y yo confío en ellos a ciegas. Y al fin y al cabo ahí, porque yo tengo una visión y con ellos la complementan y la volvemos nuestra visión. Ahora, con la parte de luz, de cinematografía, de diseño de producción, todas las otras herramientas que van alrededor de eso, yo ni siquiera lo pienso más como que, pues como si tengo que saber qué cámara utilizar o qué lentes utilizar. Al fin y al cabo es como qué quiero contar. Uh-huh. Empieza siempre de lo que quiero contar y por qué. Y ya de ahí empiezo a construir el lenguaje. Y el cine es un lenguaje. Uh-huh. Pues y ya se puede ir en muchísimos caminos. Y entonces empieza a controlar el tono. ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el punto de vista? Y entonces ahí la parte técnica se vuelve más como, yo lo diría de cierta manera como una cosa que sirve la visión y es bueno siempre saber de la parte técnica, Uh-huh. pero digamos la luz en esta película es de cierta calidad porque el punto de vista de la historia es un punto de vista como en sueño. Es como cuando estamos despiertos pero estamos soñando por dentro, que estamos como desconectados con el mundo y nos sentimos fuera de nuestro cuerpo. Hay muchas maneras en las que se puede escribir eso, pero es como sentirnos que no pertenecemos. Es como en un mundo como que se nos está acabando un poco el oxígeno. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo vamos a contar eso visualmente? ¿Cómo tiene que ser la calidad de la luz, la calidad de los lentes, la calidad de los movimientos de cámara, la calidad del arte? La actuación de los personajes no puede ser solamente plana, sino qué colores hay que meterle. Y al fin y al cabo es el todo, el sonido, la música. Entonces, todos son herramientas que yo empiezo a ajustar con los colaboradores que tengo para al fin y al cabo hacer que nos sintamos así. Entonces, Y lo logras de una manera impecable. De hecho, es un género de cine no muy convencional porque hay extraterrestres, pues hay ¿cómo se dice en español?
La historia es básico, es de 12 personajes que están muy solos en el mundo, que se encuentran, son opuestos y se montan en un carro para el norte de Canadá porque supuestamente en 3 días el personaje de ella va para una abducción alienígena. Abducción. Entonces, no es una película que yo normalmente en salas hubiera dicho, ay, ese es mi estilo de género, lo voy a ir a ver, pero me sorprendiste por completo, porque logras con una historia de no ficción, de extraterrestres, llegar a unas emociones muy puras a través de conversaciones, de momentos de mucha vulnerabilidad. Los actores lograste llevarlos a un punto emocional. ¿Cuántas tomas se requirió para hacer esos momentos más vulnerables de los actores? Hay veces una, Wow, sí. wow. Hay veces como, la vamos a hacer, Uh-huh. nos vamos a preparar, hacemos de pronto ensayos sin robar la cámara. Y cuando, digamos, la escena de la policía que estamos hablando, Uh-huh. fue Uh-huh. una toma. Wow. No solamente lo hice una vez. Por favor, vayan a ver la película para que entiendan esa escena, porque esa escena hace que uno sienta la humanidad entera a través de ese personaje vulnerable que se literalmente desnuda a una emoción muy compleja. ¿Cuál fue la toma más difícil? Esa fue una de las más difíciles. Yo creo que uno de los obstáculos más difíciles también que entra con el Uh-huh. cine es como, bueno, este es mi ideal, es lo que quiero contar, pero Uh-huh. están las limitaciones de tiempo, de Uh-huh. recursos, de todo eso. Entonces, lo más difícil fue esas decisiones de último minuto de, si hacemos esto, sacrificamos esto. Uh-huh. Entonces, es como encontrar una manera en la que podamos, pero las escenas, digamos, la escena del motel, hay una escena donde los actores tienen como un argumento, una pelea, una confrontación en una habitación de un motel. Esa escena fue es un plano secuencia de 6 minutos. Wow. Para que eso funcione en todas las capas que hay, que no hubieran errores de cámara, que no hubieran errores de esto. Pero para eso ensayamos mucho porque lo filmamos donde nos estábamos quedando. Entonces todos los días después de rodaje yo iba ahí como en teatro, 2 horas, me pasé 1 hora con los actores y la cámara era un personaje. Entonces era como vamos a coordinar, vamos a organizar todo el blocking y todos los movimientos. Y la verdad, esa no me vas a creer, pero la hicimos una vez. ¿Qué? La hicimos una vez, la vi 4 veces seguida y dije, es que esta fue. Esta es. Y me ganó tiempo para poder hacer algo más. Entonces esa es como la negociación siempre, es como... Y siempre supiste que querías que fuera un plano secuencia. Sí, o sea, siempre. estaba diseñado en Un el plano storyboard, es un plano secuencia y tiene que salir en una toma full, Ajá. completa, de principio a fin. Ah, bien. Me encanta. Son esas decisiones que como directora además recaían en ti, porque si funciona, pues gracias a todos. Si no funciona, es culpa tuya. Ajá, Más o menos. más o menos. ¿Qué sigue? Mi próxima peli es donde tengo el radar en este momento 100% enfocado, hasta tal punto que, digamos, en este momento no estoy... De pronto hago como 1 o 2 proyectos más pequeños hasta fin de año. Tengo uno como un videoclip que quiero que filme en Nueva York la próxima semana, pero la verdad ya estoy como... Me quiero desconectar del resto de la industria, del resto de las oportunidades, del resto de las cosas que puedan salir, porque tengo solamente un objetivo. Y esa es otra cosa que para mí he aprendido, es tener objetivos simples, muy claros. En este es muy simple. Tengo que recoger $2 millones para el fin de año. Para este fin de año. Para el fin de año de diciembre. Y ya me estoy moviendo en ese camino. No es como que estoy empezando hoy. Ya voy en ese camino. Pero ese es el objetivo. Entonces, sabiendo que tengo un límite de tiempo y sabiendo que ya voy en este camino, si me distraigo, es mucho más probable que no lo cumpla. Pero si lo doy todo, es mucho más probable que sí. Y aún así que no fracase y puede que me toque extenderlo 1 mes o 2 meses más, de todas maneras ese enfoque va a marcar la diferencia. ¿Cuál crees tú que ha sido la metida de patas más grande o el error que te haya dolido más en su momento? Hasta ahora. Digo hasta ahora, porque mientras piensas, pues te voy a dañar el final de la historia, te vas a seguir equivocando. Porque es que 100%. todo el mundo va a equivocar si nos arriesgamos. 100%. Yo creo que... es que es... Porque uno cuando ya mira al pasado y tiene errores y cosas que cometió, los mira como un aprendizaje. Entonces no es como... La verdad me siento agradecido de esas experiencias. Una vez me tocó con un artista, uno de los primeros videoclips que dirigí, con artistas más grandes, que tenía una idea rara. Y un artista y una modelo estaban ahí hablando.
y estaban molestando. Y yo estaba como enfocado acá y me llamaron y me empezaron a molestar por la idea. Ujú, Y en vez de como estar tranquilo, me puse nervioso. Y ellos ujú. se dieron cuenta que me puse nervioso y me empezaron a atacar. Mm, Hasta el punto que no soy un artista colombiano para esas ok. personas en audiencia, pero yo creo que algunas de las situaciones más difíciles que he tenido he sido con personas en sets donde quieren, porque tienen inseguridades o problemas muy grandes personales, pero tienen mucho poder, han hecho ciertas personas sentir, y a veces uno como director joven o Ujú, director en general ujú, no tiene la experiencia para manejar esas situaciones. Entonces me pasaron, pues, no voy a decir nombres, ujú, pero esos son los momentos más difíciles. Cuando tienes en una posición de liderazgo, pero no tienes el poder o no crees que tienes el poder y donde de cierta manera tus nervios te quitan el control. ujú. Entonces por eso, eso es una de las cosas que más intento entrenar, es porque en esta industria donde estamos es muy fácil que alguien te tire una cosa que te va a cambiar el mundo por completo Ujú, y te va a tocar responder. ujú, Eh, en pues yo no lo llamo como error mío, pero sí lo llamo error mío la manera como reaccioné. Pero construimos por un video muy grande que dirigí, construimos 2 sets. Y ujú. el artista cuando llegó dijo, no quiero filmar en ninguno de esos sets. ¿No le gustó? No, no, ni siquiera porque no le gustó, simplemente porque no quiso. Y Pues no porque entonces, tenía una opinión al respecto de eso. Era más como que, no, es que no quiero hacer eso porque está haciendo, uno de los sets era exterior. ajá. Está haciendo un poquito de frío, no lo quiero hacer. Nosotros tenemos calentadores. No, es que no lo va a hacer. Entonces ya como que ahí ese es el tipo de cosas donde... Y lo interesante es, esos momentos es donde hay que reaccionar. Y uno puede reaccionar como que, ya sea en el video, no lo voy a hacer, ya todo. Ujú, O voy a hacerlo tan bien que la gente nunca va a notar, nunca se va a dar cuenta lo difícil que fue. ujú. Y es un mindset y es una decisión. Entonces esas son las situaciones más difíciles que me han tocado. Y pues sí, yo creo que errores que he cometido han sido cuando no he reaccionado, cuando me pongo nervioso. Cuando me Ujú. pongo casi que he permitido en algunos momentos que me neutralizo por dentro y me dan muchos nervios. Entonces, y yo sé que pues es bueno aceptar que eso le pasa a todo el mundo. Y es Total. bueno saber que eso le pasa a todo el mundo. Y inclusive esas son las cosas que a veces como que me despierto por la noche pensando como... eh, pero es donde... Eso es lo que entreno. Es como, ojalá en estas situaciones. O digamos, yo creo que también, digamos, reuniones donde uno pudo haber cerrado un deal muy grande. Uno no estaba preparado emocionalmente y en términos de manejar los nervios y estar 100% centrado, que de pronto perdiste una oportunidad. Porque es que es Entonces, una venta constante. es una venta constante y es muy importante tener, especialmente en los momentos que determinan, es Ujú. muy importante tener el control y nunca entregarlo. Sin Pero eso es muy importar, relativo. ¿Cómo sientes tú que tienes el control sin entregarlo cuando hay cosas que uno no puede controlar? es el control de tus emociones. Ok. Es el control de la manera como te estás sintiendo en ese momento. Es el Ujú, control y tener la habilidad ujú, de decirle a ese artista que te está haciendo bullying o que está ujú, destruyendo el rodaje y cambiando todo y está borracho y está haciendo todo esto. Es tener la ujú. habilidad de poder estar centrado, no reaccionar, no dejar que se te metan los nervios, respirar, estar tranquilo Y entender que hay cosas que uno no y controla, entender, exacto. Y como esas, o no sea, entregarle el poder a él. exacto. No entregarle Pero el la poder. forma como tú Porque reaccionas, porque sí. si uno es una roca, si uno es capaz de Ujú. en esas situaciones manejarlas con mucha delicadeza, todo se vuelve a ordenar. Y es una certeza que requiere, Certeza. es una certeza que requiere trabajo interno, estarte entrenando todo el tiempo, trabajar con los mejores, saber que te vas a equivocar, pero que si lo pudiste hacer una vez, lo puedes volver a hacer dos y seguirte formando todo el tiempo para que cada vez estés más preparado, Exacto. porque uno cada vez se dice está más preparado. Cada vez está más No es preparado. que se vuelva más fácil, es que uno se No, vuelve mejor. es que ya viste algo que te fue mal. Entonces te vuelve más fuerte. A nivel de videos musicales, ¿hay algún artista con el que te encantaría trabajar? Em, sí, hay varios. Hay varios que me encanta Carla Morrison, me encanta Jorge Drexler, me encantaría trabajar con Juanes, Alejandro Sanz.
Em, en Estados Unidos me gustaría trabajar con The Weeknd, me parece bacano. Pues ya no tanto, pero sí, ya sí es una persona un artista que me gusta. ¿Cómo se llama este man que hizo la música de Euphoria? Se me acaba de olvidar el nombre. Hay muchos, hay como artistas también más alternativos que me gustan, pero ahí te dije como algunos más Ujú. comerciales. Al fin y al cabo, más que el artista, pues estos son como artistas que me gusta la música de ellos, pero más que el artista es como seres humanos que quieran colaborar y que Ujú. tengan una propuesta artística interesante y que te permita crear esa conexión humana, que creo que al fin y al cabo el mejor trabajo se basa en eso. Entonces, sí, pues cuando me tiras así, decir nombres se me hace difícil porque pues hay muchas canciones que me gustan y yo tengo como una lista, más ahora tengo el celular apagado, pero sí, ¿cómo se llama el compositor de Euphoria? El que hizo la música de Euphoria. Vamos a tener que llamar a un amigo, vamos a llamar a Sebastián Zuleta, que también, antes de que terminemos, porque más esta es una conversación que podría durar eternamente, Eternamente. podríamos hacer 10 episodios para entrar en el cerebro de Juanfe y conocer esas habilidades que tú también puedes replicar, porque es que es otra cosa. Tener referentes es muy importante. Mm. Ver que hay personas que sí lo están haciendo es la mejor manera de aprender de ellos y para eso hacemos este podcast, para que lo sigas en redes sociales. Ya sabemos que él no responde directamente, pero él sí está poniendo ahí videos todo el tiempo de sus procesos, de sus rodajes y aprender de eso es muy positivo. Sebastián Zuleta. Hablemos de Sebastián Zuleta y de Juliet. Estas son dos personas muy importantes en este proyecto de objetos no identificados. Labyrinth se llama. Labyrinth. Eso. Gracias. Gracias, Me producción. encanta Labyrinth. A ver, Sebastián es mi hermano mayor. Me lleva 6 años y medio. Eh, Como tú fuiste en mis años de formación, Sebastián lo fue también. Y él ha trabajado, él es compositor y editor de música, pero cuando hablamos de editor de música, eso no es un trabajo que existe acá. O sea, es una cosa que es para proyectos muy, muy grandes. El trabajo de un editor de música es como cuando están editando una película y están editando una escena y está constantemente cambiando el tono o la música y todo. Y ya están entrando con la música del compositor o referentes muy parecidos. Necesitan hacer cirugía de esa música y entrar y cambiarla y modificarla y que quede perfecto. Mi hermano es un experto haciendo eso. Una de las películas que acaba de terminar se llama Wish, Que es la nueva película de Disney, pues nada más y nada menos. que le traigo como el editor de música de la mano de los directores, del compositor y de todos los líderes de Disney de postproducción, de música y edición y todo. Entonces, cuando mezclas una película, estás mezclando la música, los diálogos, los diseños sonoros, todos esos elementos, las canciones de Disney que cantan. Mi hermano está en ese cuarto metido mezclando con ellos. También es de Medellín y también lo vamos a tener en este podcast algún día porque es otra persona que ha logrado romper paradigmas que en teoría no se puede. Hoy cuando uno los conoce, uno dice, ah, no, es que claro, están en el mundo del cine ambos, pero vienen de una familia que nadie está en el mundo del cine. Los dos, cada uno por su lado, ha ido abriendo sus puertas y sus caminos para después ahora encontrarse. Hay sonidos de Marte en tu película. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, mi hermano yo creo que es una de las cosas también muy bacanas, es como esta industria es tan difícil que se empieza a filtrar muy fácil las personas que van a seguir o no, porque hay cierto nivel de creatividad, de compromiso, de enfoque, de pasión, de dedicación que requiere para poder llegar a un nivel en el que puedes rodearte de gente que le está metiendo mucho. Entonces, y ese es el tipo de personas con las que yo quiero trabajar. Entonces yo no trabajo con mi hermano porque es mi hermano. Yo trabajo con mi hermano porque los dos hemos llegado a un punto donde nos podemos empujar y porque podemos crear convenios de colaboración muy, muy, muy creativos. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el diseño sonoro y la música de nuestra peli, mi hermano de Recursio le gusta mucho la NASA, le gusta mucho el espacio también y todas esas cosas. Y sabiendo que es una película que tiene temáticas de extraterrestres y alienígenas, en esa época acaba de aterrizar un robot en Marte y habían grabado por primera vez los sonidos de Marte. Y eso está en el public domain, pues está disponible al público en el mundo, en las páginas de la NASA. Mi hermano bajó eso y los empezamos a convertir esos sonidos como ambientes en nuestra película. Porque queríamos dar esa sensación que te estaba diciendo antes, que se siente como Onírico. onírico.
quiero que en mi película haya sonidos de Marte, pero sonidos reales. Vamos a buscar quién tiene sonidos de Marte y lo logramos. Exacto. Y es como estar como pendiente del mundo que te está sonando. Pues puede ser cruzando la calle, puede ser que encuentras algo y eso es. Y de eso se trata y finalmente es besarte, es ese martillo que te martilla la cabeza. Muchas veces te saca de tu zona de confort, te permite hacer cosas no convencionales, ser auténtico, ser tú mismo, todo lo demás ya está hecho y pelear en un mundo que te va a decir muchas veces que no se puede, pero cuando tú tienes esa certeza, te das cuenta que sí se puede. Para terminar, ¿qué te hubiera gustado que alguien te dijera a los 17 años con la información que sabes hoy? Pues tú me lo dijiste muy parecido, la verdad. Pero yo creo que es... el viaje es largo. Es una maratón muy larga. Entonces no hay razón para estarse dando... podemos evitar mucho sufrimiento de pegarnos duro y decir que no somos suficientes o que no somos suficientemente buenos o porque nos cerraron esta puerta o esa puerta. Yo creo que lo que yo le diría a mi versión de 17 años o a cualquier otra persona de 17 años es que hoy en día en el mundo, en la mayoría del mundo, ciudades como Medellín, ya hay tantas oportunidades que al fin y al cabo empieza a depender de nosotros mismos y de la manera como naveguemos ese mundo y los estándares que nos pongamos. No quiero dar una respuesta compleja, entonces la voy a simplificar. Por más cliché que suene, siempre y cuando esté dando pasos para adelante y mirando a esos próximos proyectos que quiero hacer y rodeándome de personas que me van a ayudar y siempre y cuando no me rinda, siempre lo va a lograr. Porque eso es lo que más importante. La mayoría de las personas que no logran lo que quieren es porque se rinden en el proceso. Tengo cientos de amigos que nunca terminaron sus cortometrajes. Uh-huh. Muchas personas. Solamente había que terminarlo. Y siempre va a haber excusas para pararlo. Siempre. O sea, las películas y los proyectos no quieren existir al principio. Y hay que hacerlos nacer. Como un ser humano cuando nace. Uh-huh. Pero está en parte de nuestra... Y lo otro que voy a decir es... La herramienta más grande que todos van a tener es construir esa mentalidad. Y hay que ser delusional, en inglés se dice, ¿cómo se dice en español? ¿Loco? No, sí, no es Iluso. pero no es iluso, es Delirante. delirante, sí. Muchas personas somos delirantes en que no es posible, en que es muy difícil, en que el mundo está contra nosotros, en que todo esto, y somos delirantes y nos creemos esa historia. Hay que ser delirantes para el otro lado. A que el universo conspira para que las cosas pasen, a que sí se puede, a que si Juanfe pudo, tú puedes, a que si yo pude, tú puedes. Si yo puedo, todo el mundo puede. Todos podemos. Yo no tengo un talento especial, eso sí lo sé. Yo soy simplemente trabajo duro y me intento rodear de las mejores personas y me intento conectar conmigo mismo. Y es algo que todos podemos imitar, aprender, copiar, porque copiar las cosas buenas son positivas para armar tu propia versión. Juanfe, gracias por esta conversación. Vámonos a almorzar juntos, bien rico, que es hora de almorzar. Si escuchaste este episodio, recuerda que puedes verlo en nuestro canal de YouTube, @en8tiempos. Si lo viste y lo quieres recomendar, compárteselo a todas esas personas que conoces que necesitan una sacudidita y un ejemplo de que sí se puede y que a través de la inspiración y la admiración podemos hacer de nuestra ciudad una ciudad más inspiradora. Y el trabajo duro y aprovechar también, digamos, que hay fondos. O sea, eso no existe en Estados Unidos. Acá hay fondos, el gobierno de Medellín, el gobierno colombiano tiene un montón de cosas que están en este momento incentivando desde el 2003 y cada vez crecen más esos fondos. Entonces hay muchas herramientas. Es un mundo que es difícil de navegar, pero entonces lo que toca práctico es aprender a navegarlo. Claro. Pero eso es algo muy práctico. Y conocer quién sí lo sabe hacer y unir fuerzas. Y esas son las personas que más éxito están teniendo, son las personas que encuentran su manera de navegar ese mundo. Porque hoy en día financiar una película en Colombia se ha vuelto mucho más fácil de lo que era hace muchísimos años. O un cortometraje o un proyecto. Y la idea es seguirlo haciendo. Estaremos muy pendientes de tu nuevo proyecto, muy felices porque si esta película fue lo que fue y fue tu primera película, sabemos que el cielo es el límite para lo que viene para ti.
Muchas quiero gracias, con todo mi Mari. corazón y ya ven por qué esta conversación era una conversación tan personal y tan especial. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en 8 tiempos. Gracias.